Si hay un personaje en el fútbol mexicano que nunca ha pasado desapercibido, ese es Miguel "El Piojo" Herrera. Explosivo, carismático, polémico y muchas veces incontrolable. A lo largo de su carrera, El Piojo no solo ha dado de qué hablar por sus resultados en la cancha, también por escándalos, conflictos y decisiones que lo pusieron en el ojo del huracán. Hoy vamos a repasar las 3 polémicas más grandes del Piojo Herrera, esas que marcaron su carrera, dividieron opiniones y dejaron claro que con él, el drama casi siempre está garantizado. Quédate hasta el final, porque una de estas polémicas no solo dañó su imagen. Le costó nada menos que la selección mexicana. Antes de empezar, dime en los comentarios. ¿Para ti el Piojo es un personaje necesario en el fútbol mexicano o alguien que se dejó consumir por su carácter? La agresión a Cristian Martinoli y su salida del Tri. La polémica más recordada, y probablemente la más grave de toda su carrera, ocurrió en 2015. En ese momento, Miguel Herrera era director técnico de la selección mexicana y, aunque su gestión tenía altibajos, seguía siendo uno de los personajes más mediáticos del fútbol nacional. Venía de dirigir en el Mundial de 2014, donde México dejó una imagen competitiva, y parecía que el proyecto todavía tenía vida. Pero todo se derrumbó por un episodio fuera de la cancha. Tras ganar la Copa Oro 2015, se reportó un altercado en el aeropuerto de Filadelfia entre Miguel Herrera y el narrador Cristian Martinoli, uno de sus críticos más duros en televisión. De acuerdo con los reportes de aquel momento, el conflicto escaló a una agresión física o intento de agresión, en medio de tensiones que ya venían de semanas atrás por comentarios, críticas y choques verbales indirectos. Y aquí es donde todo explotó. Porque una cosa es ser temperamental en la banda, gritarle al árbitro o engancharte con la prensa. Pero otra muy distinta es verte involucrado en un escándalo de esa magnitud, siendo el entrenador de la selección nacional. La imagen del Tri quedó golpeada. La Federación Mexicana de Fútbol quedó bajo presión. Y el debate era enorme. ¿Se podía permitir que el técnico nacional actuara así y siguiera en el cargo? La respuesta fue no. Poco después, Miguel Herrera fue destituido como entrenador de México. Y así, lo que parecía una era larga al frente del Tri terminó de forma abrupta, no por una eliminación mundialista, no por malos resultados, sino por un escándalo personal que rebasó todos los límites. Esta polémica fue devastadora porque no solo manchó su imagen, lo sacó del puesto más importante del fútbol mexicano. Y si esa fue la bomba más grande de su carrera, la siguiente mostró que el Piojo también podía meterse en terrenos muy delicados fuera del fútbol. Su apoyo al Partido Verde y la tormenta en redes. Otra de las polémicas más fuertes del Piojo Herrera llegó cuando decidió involucrarse públicamente en un tema político. En 2015, durante un contexto electoral muy delicado en México, Miguel Herrera publicó mensajes en redes sociales mostrando apoyo al Partido Verde Ecologista de México. Y eso, evidentemente, generó una reacción inmediata. ¿Por qué fue tan grave? Porque no era un ciudadano anónimo dando una opinión cualquiera. Era el técnico de la selección mexicana. Una figura pública con enorme visibilidad, con millones de personas siguiéndolo y con una plataforma gigantesca para influir en la conversación pública. Muchos lo acusaron de hacer propaganda política en un momento sensible. Otros dijeron que un entrenador nacional debía mantenerse completamente al margen de ese tipo de posicionamientos. Y algunos más defendieron su derecho a expresarse. Pero más allá de la libertad de opinión, el problema fue el impacto mediático. De pronto, el DT del Tri ya no estaba haciendo noticia por fútbol, por táctica o por convocatorias, sino por meterse de lleno en una controversia política que provocó críticas, señalamientos y hasta cuestionamientos sobre si había actuado con responsabilidad institucional. La presión creció tanto que el tema se convirtió en un escándalo nacional. Y aunque esta polémica por sí sola no fue la única razón de su caída, sí contribuyó a desgastar mucho su figura en un momento en el que ya estaba en la cuerda floja. Este episodio dejó claro algo muy importante. El Piojo no solo era impulsivo en la cancha, también podía incendiar el entorno con lo que decía o publicaba fuera de ella. Pero si algo ha acompañado al Piojo durante casi toda su carrera, además de los escándalos mediáticos, han sido sus explosiones de carácter. Y justo de eso trata nuestra tercera polémica. Su temperamento, broncas y explosiones constantes. Si algo define a Miguel Herrera, además de su estilo directo, es su personalidad explosiva. Durante años, el Piojo construyó una imagen de entrenador pasional, intenso y totalmente entregado al partido. Eso, para muchos aficionados, era parte de su encanto.
pero para otros, era simplemente una bomba de tiempo. A lo largo de su carrera, el Piojo ha protagonizado múltiples reclamos, discusiones y enfrentamientos verbales con árbitros, rivales, prensa y hasta directivos. Su manera de vivir los partidos muchas veces cruzó la línea entre la pasión y el descontrol. Y el problema con eso no es solo estético. No es solo que se vea mal. El verdadero problema es que cuando un entrenador pierde la cabeza, muchas veces arrastra con ello a su equipo, contamina el ambiente y convierte cualquier partido en una guerra paralela fuera del juego. En varios momentos de su trayectoria, sus declaraciones encendidas también provocaron polémica. El Piojo nunca ha sido precisamente un técnico de respuestas tibias. Cuando habla, suele hacerlo sin filtro. Y eso le ha dado titulares memorables, pero también enemigos, críticas y sanciones. Aquí está la gran división sobre su figura. Por un lado, hay quienes dicen que el fútbol necesita personajes así, intensos, viscerales, auténticos. Gente que vive el partido con sangre caliente y no como si estuviera en una oficina. Pero por el otro, también están quienes opinan que esa intensidad mal manejada termina siendo contraproducente. Que el espectáculo no puede estar siempre por encima de la disciplina. Y que el Piojo, muchas veces, fue su peor enemigo. En otras palabras, el carácter que lo hizo famoso, también fue el mismo que en muchos momentos dañó su carrera. Miguel, el Piojo, Herrera es, sin duda, uno de los personajes más intensos y mediáticos en la historia reciente del fútbol mexicano. Su carrera ha estado llena de emociones, triunfos, frases inolvidables y momentos de enorme protagonismo. Pero también de polémicas que lo persiguen hasta hoy. La agresión a Christian Martinoli, su involucramiento político en redes y sus constantes explosiones de carácter son tres capítulos que marcaron profundamente su imagen pública. Y quizá lo más impactante de todo es que muchas veces sus mayores problemas no estuvieron en la cancha, sino fuera de ella. Porque sí, el Piojo puede ser apasionado, puede ser entretenido, puede ser un personaje único, pero también es el ejemplo perfecto de cómo el temperamento puede llevarte a la cima, o tirarte de golpe. Y ahora te pregunto a ti, ¿el Piojo Herrera es un ícono del fútbol mexicano o un técnico que desperdició demasiado por no controlar su carácter? Déjamelo en los comentarios. Y si te gustó este video, dale like, suscríbete y activa la campana, porque aquí vamos a seguir hablando de las historias, escándalos y polémicas más fuertes del fútbol mexicano.